El espacio en arquitectura es no solo una función, sino también un sistema de signos, algo que para nosotros tiene un gran valor. Hoy tenemos, para hablar del espacio arquitectónico y de la obra en su entorno, a Juan Sánchez, un arquitecto que ha trabajado, ha hecho arte y ha dado su vida por la profesión, el oficio de arquitecto. Hoy vamos a reflexionar con él y con una colega arquitecta, Guillermina Ruiz, quien estará con nosotros también en este espacio y diríamos que en esta mesa de trabajo, articulando todo lo que es la programática de Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Bienvenidos a su casa, Página Abierta con la cultura, con el arte, con el hombre dominicano. Hoy tenemos a este joven arquitecto, versátil, conocido, ha construido, ha hecho espectáculos, ha organizado también tramas visuales dentro del espacio y con él vamos a departir y a compartir. Así que arquitecta, arquitecto, estamos aquí en su casa. Lo primero que se me ocurre es preguntarle a usted, y lo digo no porque usted no sea conocido en el medio, sino porque es una pregunta que le hacemos a todo el que por primera vez viene a este espacio. ¿Quién es Juan Sánchez? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes conceptos y elementos que nos acompañan en nuestro ejercicio y en nuestro quehacer. Juan Sánchez es un arquitecto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dominicano. Viví muchos años fuera del país, producto del vínculo con la misma profesión. A mediados de los 80 nosotros iniciamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un movimiento estudiantil que ha trascendido hasta los días de hoy, que fue la coordinadora, la participación en la coordinadora latinoamericana de estudiantes de arquitectura. Eso nos permitió compartir con estudiantes de toda Latinoamérica, obviamente, y interactuar y compartir todos las ansiedades y los deseos y las ilusiones que podíamos tener en aquel momento como estudiantes. De ahí fue que pasamos a vivir una temporada, hace una década, en la ciudad de Bogotá, y regresamos al país en el 2000 aproximadamente. Tengo entendido que en Colombia, o sea, en Bogotá, Colombia, tú hiciste proyectos, trabajaste, llevaste allí una vida activa. ¿Cómo se distribuyó el tiempo con tus trabajos y tus propuestas allí en una ciudad tan grande como es Bogotá? Bueno, el origen fue a través de una empresa muy pequeña que me reclutó desde que llegué a Bogotá como director de diseño. Tenía 2 departamentos esa compañía, pequeña en dimensión pero muy bien relacionada porque ambas cosas eran especialidades. Una era escenografía para televisión, pero se filmaba en cine, en 35 milímetros. Y otra fue terminaciones especializadas de la construcción liviana, o sea, arquitectura liviana, metodologías de construcción liviana que estaban en auge en ese momento iniciando en la ciudad de Bogotá. Entonces la compañía era pequeña, pero tenía un abanico muy grande de participación activa. ¿Qué quiere decir liviana en términos que el espectador pueda entender? Bueno, la arquitectura moderna tiene en sus características elementos de construcción ligeros. Sí. Son elementos que permiten ensamblar los espacios de una manera distinta a como se hace con los métodos convencionales de construcción. El block tradicional y el cemento. Sí. La arquitectura liviana se hace de elementos industriales de peso ligero. Se combinan materiales más
liviano, Más como liviano. tú de Sí, peso. yeso, cartón, Sí, papel. estamos madera. viendo, los amables televidentes puedan destacar las imágenes muy bien cuidadas, limpias, producto del trabajo de sus propuestas. Y por eso, lo importante es que todo esto se combina, muy bella imagen esa que está ahí, se combina con lo que se llama el concepto de función, o ante todo, no es que se combina, es que función. En ese sentido, ¿cuáles son los valores, por ejemplo, de la habitabilidad en este sentido? Bueno, Este nosotros mar. venimos de una escuela definitivamente que parte de la función. O sea, en el concepto de la escuela, de la Universidad Autónoma, él prima la función antes que la forma. Entonces, de la función derivamos hacia la forma. ¿Qué pasa? Que en la medida en la que nosotros otorgamos las condiciones óptimas para operar la arquitectura como tal, como instrumento, tenemos obviamente que defender al actor principal, que es el ser humano. Correcto. Interactuando con la arquitectura. Y también partimos de la planta libre para el uso de esos elementos livianos. Sí, bueno, ya como Porque recurso. Como planta libre, Sí. ya podemos en cada momento ir cambiando el uso de esos espacios. Esa es la facilidad que nos da, que nos aporta ese tipo de materiales. Sí, es una ventaja para transformar el uso en el tiempo, En adaptarse a la velocidad que los cambios van demandando, que se transformen los espacios y sus usos. Sí, en el marco educativo, la Bauhaus creó la teoría de que la arquitectura ya no era un arte del espacio como se creía, sino que también de tiempo. Y los futuristas también se plantearon una arquitectura gas, neumática, todas esas utopías que vinieron con la vanguardia y posteriormente. Y yo veo que hoy lo que se está haciendo en el plano del espacio público ha retomado un poco este tipo de determinaciones y de inclinaciones estéticas. No sé qué ustedes podrían argumentar sobre eso, porque me parece interesante que todo esto vaya ligado precisamente a una línea y a un movimiento de visión diferente. Bueno, tú sabes que la arquitectura moderna estuvo compuesta por diferentes estilos. Sí. Dentro de la misma arquitectura moderna estaba la arquitectura internacional, que fue liderada por Le Corbusier. La Bauhaus, por Walter Gropius, tenía también otro enfoque dentro de lo que seguía siendo el respeto por la planta libre, por la claridad en el lenguaje estructural, el uso correcto de los materiales. El carácter del organismo arquitectónico. Exactamente. Su relación con el entorno y su relación con el uso. Todo eso valorizó elementos que cuando la arquitectura estaba asociada solamente al arte, necesariamente no proyectó. La forma de proyectar la arquitectura cambia cuando el movimiento moderno introduce la métrica como parte de los principios de control, de la ejecución de las edificaciones. Importantísimo ese caos de la métrica. Sí, claro. Estamos trabajando con el espacio. Claro que sí. Y el entorno. Walter Gropius, todas esas. Sí, no todos. Con el entorno, Frank Lloyd Wright. Los organicistas como Frank Lloyd Wright defendían la relación del ente arquitectónico con su entorno de manera inmediata. Pero esa relación, fíjate que de alguna manera lo valioso que uno puede extraer de esos ejercicios que se estuvieron desarrollando después de la primera, pero después de la Primera Guerra Mundial, cuando llegan los nuevos materiales, la plástica de la arquitectura también cambió. Ellos basaron sus principios en eliminar el ornamento, o sea, tratar de no utilizar el ornamento de la forma en la que se utilizaba en el siglo XIX, pero dándole paso a que los materiales
establecieran la comunicación. Hablaran El vidrio, el la acero. verdad. Sí. Y el hormigón es Exactamente. importante porque pasó a ser con el acero, que es la unión de los, incluido los materiales de cemento, arena, agua, se alían con el acero. Y eso es lo que nos da la plástica del hormigón. Que vemos hoy en las nuevas edificaciones, combinada también con el vidrio. Sí, El vidrio que da un tipo de... porque el mismo hormigón puede hacer lo que entiendo yo que es el tiempo, que es la escultura, como si fuera una escultura, que el tiempo nos permite por girar alrededor del organismo arquitectónico. Muy buena Sí. observación esa, sí. El hormigón tiene el beneficio en relación el gran descubrimiento fue la capacidad de poderse moldear. El hecho de tú poder moldear un material de construcción, no ensamblar, como se hace con el ladrillo, o como con el bloque, que se ensambla. La mampostería, o el sistema de mampostería convencional, es ensamblando pieza a pieza, como un Lego. El hormigón cambió la forma de poder ejecutar estructuralmente también proyectos de dimensiones variables, puentes, carreteras, moldear, fue un recurso. Un nuevo recurso con el que se trabajó, porque es lo que nos da la plástica, te repito, que quiere decir que tú haces como si fuera con tu mano. Claro que necesitamos unos moldes o encofrados, como se llama técnicamente. Sí, bueno, pero hay una adecuación, ¿no? Sí, que el material no es material que vale, o es artístico, o es equilibrado, o tiene una función en sí como material, sino como lo mira el ojo del arquitecto. Sí. Fíjate que, por ejemplo, en momentos de la arquitectura precolombina, eso se ve mucho en Sudamérica, tiene momentos interesantes, inclusive cuando tú ves los templos como toda la construcción de Machu Picchu, toda la construcción del Cusco, Teotihuacán. Sí, pero tú ves la piedra que se ve allí, no es una piedra que fue tallada como la piedra en Oriente. En Oriente la piedra se talló. En nuestra América la piedra se hizo con morteros vegetales, ¿sí? Que eran fórmulas indígenas, y las piedras se iban colocando con moldes, una sobre la otra, la pasta, y se iba endureciendo hasta conseguir esas piedras con esas formas extrañas. Efectos. Y esas formas extrañas que tiene la piedra del templo americano, que es embombadita, la junta entre una y otra sin ningún mortero que lo pegue, no le cabe ni un alfiler. Todo ese tipo de condiciones era producto de que se enfriaba una piedra antes de vaciar la otra. Sí, que arquitectos como Gutiérrez, por ejemplo, dice que la piedra tiene un valor mítico, Sí, claro. o sea, fundacional. Que, me gustó mucho cuando él explicaba a propósito en su libro sobre arquitectura, conservación, y explicaba estos elementos que crean hábitos, modos de ver diferentes. Cuando uno ve allí, uno no ve ni el material, sino el efecto que Sí, causa. claro, el espacio creado. Eso, esa es la gran fuerza de la construcción de espacios. Uno como arquitecto, escenógrafo, que tuvimos la oportunidad en Colombia de hacer escenografía muchos años, descubre uno a través de la escenografía lo lúdico, lo efímero de una arquitectura muy particular. Las escenografías tienen esa característica, que son efímeras, pero te permite quitarte el miedo a la construcción de espacios, al manejo de la textura, al manejo del color. Entonces esa evolución... No quiero que pasemos el haber mencionado la piedra sin recordar a las tumbas, que también son organismos arquitectónicos. Sobre eso y otras cosas vamos a seguir conversando en nuestro televidentes. Estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy con Juan Sánchez,
Y Guillermina Ruiz. Guillermina, de hecho tú eres ya parte del programa. El invitado real es Juan Sánchez, lo cual no crea diferencias. Guillermina Ninguno. Ruiz Sánchez, o sea que somos primos. Hasta eso, Hasta pero se ha eso. descubierto, mire lo que este país tiene esa facilidad de que de repente la gente se encuentra con una familia que o no había visto o no había Estamos tenido. enlazados. Hay un enlace. Del sur, o sea que Sí, de Asua de para las allá, charcas. de las charcas, que le mandamos muchos saludos a todos nuestros sureños Y ancestros. y ancestros. Guillermina, tú hablabas de algo que me parece, tiene un significado a propósito de la función mítica y artística de la piedra, no nada más en Sudamérica. Yo diría que en todo el contexto de la historia del arte y la arquitectura, la piedra es un material que yo digo que es mágico. No hay catedrales sin piedra, no hay tumbas o nichos sin piedra, no hay esculturas sin piedra. O sea, la piedra es un elemento que ya algunos historiadores le han asignado función múltiple. Pero yo quiero que tú tengas una intuición que ibas a explicar a propósito del valor y el significado de la piedra. Sí. Antes como una base. Y fíjate, de la trascendencia del uso de la piedra Sí. en las tumbas. Es algo que da esa imagen de permanencia, de trascendencia, que mi tumba sea en piedra. En otras oportunidades yo te he hablado mucho del Oriente, del Feng Shui y demás, que para ellos eso es como si fuera, es hacer su otra casa de la eternidad, pero conocemos las pirámides de los egipcios y así vamos cayendo. Entonces, como mi colega aquí ha mencionado de las de Latinoamérica. Claro. Y nada, quiero dejarlos con la última tumba que recuerdo, así con el uso de la piedra, y es la de Fidel Castro, que es un simple bloque de granito. Sí, y eso tiene también su significación desde el punto de vista del personaje, Sí. ¿no? Pero pasando ahora, y creo que es importante también ir progresando en esta conversación, porque veo que aquí hay unas competencias que me imagino que los amables televidentes deben estar tomando apuntes para la ocasión. Y es, por ejemplo, cómo hoy, en la tardomodernidad, o vamos a decir con un término muy a la moda, la posmodernidad, los materiales dialogan o lo ponen a dialogar entre sí. Y así usted ve casas o edificaciones o construcciones que son de plástico, de madera mezclado con plástico, con metal, con vidrio, con desechables e incluso esta arquitectura deconstructiva, que ya no hay casa, ya ese género no existe, sino espacios confluyentes, pero que tienen un costo que a la par de que son sintéticos, también son abiertos. O sea que hay gente que vive en un espacio y dice, pero ahí vive ese señor. ¿Cómo vive? ¿Con qué vive allí? ¿Qué tipo de mesa? O sea, hasta los objetos hay que adecuarlos en ese tipo de propuesta, que me parece importante, porque hoy aquí en República Dominicana hay personas que tienen un criterio que van hacia allí, no hacia el hábitat clásico, sino uno más abierto, respirable. Entonces, yo quiero preguntarle, señores, ¿cómo la arquitectura sana a las personas? Bueno, ahí hay varias cosas. Nosotros, cada ejercicio que nosotros hacemos de manera individual parte de unos principios de ordenarse a sí mismo. Uno ordena la orientación sea vivienda o sea comercio o tenga cualquier otro uso. Uno la ordena con el clima en una condición primaria. O sea, su relación con su predio o su lote o su solar. El entorno, el clima comienza a regir por dónde le llega la luz y por dónde le llega el calor, por dónde le llega el viento, por dónde le llega el agua. O sea, esa condición, esa relación con la misma infraestructura. O sea, si la calle es en dirección al este-oeste o si es norte-sur, comienza uno a evaluar esas relaciones. En qué momento comienza a sanar
al usuario es en la medida en la que, bueno, artes antiguos como el Feng Shui ordenaban las condiciones para que uno no tuviera acumulación energética en el sentido de uso que uno le da. Nudos. Exactamente, Nudos, a la casa. Nudos. O a la oficina, o a la escuela, o al comercio, no importa. Aplica para cualquier unidad que se esté utilizando. Pero básicamente el poder, como las plantas, recibir la luz del día en el día, ¿sí? Es importante para la salud del espacio interior. El cómo nosotros renovamos el aire. Lamentablemente nosotros en República Dominicana estamos supeditados, solamente a climatizar el interior por un tema de temperatura. Pero, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, nosotros hicimos un auditorio en 1997, que hoy día es el Teatro Municipal de Santa Fe de Bogotá, que la condición para climatizar el auditorio fue un sistema de convección natural, solamente renovación de aire, sin condensadores, porque obviamente 2.600 metros sobre el nivel del mar permiten esa condición. Que hay que tomar en cuenta. Lo permiten tener una temperatura, o sea, desde que el aire no recibe el sol, el aire se vuelve frío. O sea, en la sombra, la temperatura de todo el año en Bogotá son 17 grados. Entonces, sí, es también mucho más cómodo poder manejar el flujo de aire sin tener que transformarlo. Fíjese, colega, ahora viniendo a Santo Domingo, también yo quiero aquí introducir en ese mismo orden el asunto de la tecnología. Nosotros en esta ciudad hemos vivido de espalda al mar por los ciclones, pero con las nuevas tecnologías de, lo voy a decir en inglés, shooters y demás, que dice mi amiga que dan corriente. Sí. Esas tecnologías nos permiten controlar el exterior. Por tanto, podemos, Odalis, plantearnos espacios más abiertos que nosotros podamos, como dicen, integrar el exterior en el interior. Eso, oyéndote hablar, Guillermina, yo pienso ahora en la relación, y creo que ustedes los especialistas pueden aclarar para el amable televidente que nos está viendo y escuchando lo siguiente. Existe una relación cualitativa entre arquitectura y energía. Claro que Es sí. directa. Es directa. Es directa, porque Yo fíjate, quisiera como que usted me abunde, Sí. porque yo cuando hablábamos de la piedra, o sea, nosotros como seres humanos salimos de cuevas, o sea, eran huecos en piedras o en tierra. Para protegernos del medio ambiente. Ahí era donde Claro. nosotros establecíamos los controles. Entonces, ¿qué pasa? Salimos de allí a fabricar con materiales similares a los que ya conocíamos, la tierra y la piedra. ¿Qué pasa? El tema energético, el aprovechamiento de la luz en el día, el aprovechamiento de los vientos en las noches, el control que nosotros podemos establecer de esas condiciones es lo que nos valoriza en la relación con la energía. Una casa bien iluminada no tiene que prender bombillos. Una casa bien ventilada no tiene que prender aires. Una casa con condiciones de cierres herméticos, pues hablemos de los shooters, vamos a la seguridad. no tiene que preocuparse por vientos. No, y a la Entonces, y por la seguridad. La seguridad. Es una condición más de nuestro momento histórico, pero independientemente, vamos a hacernos de cuenta que al principio uno no diseña pensando necesariamente en que la unidad arquitectónica per se va a ser insegura. Uno parte de cómo debe vivirla el usuario, claro, y después, bueno, cómo debo protegerlo. Eso ya es una condición posterior. Sí. Pero primaria es cómo él lo va a vivir, cómo él va a usar cada una de esas divisiones o interacciones que uno plantee. Porque lo que tú bien dices, hoy día la forma de vivir un hábitat hoy ha cambiado. Porque ha cambiado la naturaleza también, la cultura. La cultura sobre todo, porque si yo no utilizo, si yo como familia no utilizo un comedor formal, sino un comedor informal que está en la cocina,
Entonces el comedor informal termina siendo el comedor de la familia. Y entonces es alrededor del alimento en el que se interactúa familiarmente. Entonces el comedor formal va perdiendo su uso y va pasando a tener la cocina otro valor, una cocina más grande, con un comedor incluido, por la velocidad con la que se vive, que el desayuno sale corriendo, que los niños salen temprano, que yo no voy a almorzar a la casa sino que tengo un poquito de tiempo en el momento que voy, en la noche, cenar rápido, también liviano, porque la salud también está demandando cenas livianas, comidas especializadas, almuerzos especializados. Todos esos usos nos van definiendo los espacios, pero ya estamos metiéndonos en la parte de diseño de interiores. Ya ese es un espacio que hay especialistas en este país exquisitos, trabajando los detalles, las texturas. Ya de que si es liso, rugoso, todo eso tiene ya especialidades. O sea que trabajamos en equipo, colega, no solo con los estructuralistas, es un equipo completo, los urbanistas que nos proveen unos solares más de acuerdo con la naturaleza. Sí, mejores orientados, y ya ahí entonces los organismos arquitectónicos van desarrollándose de una manera más adecuada. Cuando yo hablaba, hice la pregunta sobre arquitectura y energía, claro que sé que tiene que haber una relación. El asunto está en el tipo de relación. Por ejemplo, cuando no se construía y no se hacía arquitectura con luz eléctrica, había una energía también. Se mantenía todo eso, porque el problema es que la energía es artificial, pero también es natural, básicamente natural. Entonces, el habitante o el sujeto que vivía en el siglo XV, XVI, que era más cerrado todavía por los estilos impuestos, el románico, el gótico, era oscuro todo, entonces el día favorecía, las velas y otro tipo, porque el alumbrado o la luz siempre ha sido parte de la arquitectura. Entonces, esa luz es energía. Fíjate que la misma Edad Media hizo de eso un acto místico. Ya no hablemos de esa Edad Media. Estamos ahora en una edad que es la contemporánea, como siempre. Pero no te vayas tan rápido sin mencionar los vitrales, esa exquisitez. Por eso dije, no quiero... Vamos a dejar la medieval, porque si no vamos a tener que, ¿qué te digo yo? 3 programas. 3 programas. Entonces, esa relación entre energía natural y energía artificial, que por eso hablé de lo que era la arquitectura como sanación, la arquitectura que evita hoy suicidios, porque hay engranajes, hay construcciones que no le permiten libertar al sujeto. Por ejemplo, esos bloques de apartamentos, donde la soledad es el personaje principal. Usted lo vive 2 o 3 días, pero ¿qué va a hacer en 4 años? En esa narrativa. Fíjate que me gustaría que ustedes, con la experiencia que tienen, parte de los principios de la arquitectura moderna, después de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, la métrica que habíamos hablado al principio, inició una serie de eventos que fueron regulando el cómo hacer la arquitectura. Entonces, ¿qué pasa? Aunque dentro de los principios de la arquitectura internacional estaba poder manejar la densidad de las edificaciones de manera vertical para poder liberar el entorno y tener áreas verdes para que los edificios se relacionaran con sus áreas verdes. Esos principios lo vimos con Niemeyer en Brasilia y Le Corbusier pudo hacer ejercicio en muchas ciudades, inclusive latinoamericanas, con esa condición. Pero ¿qué pasa? La métrica, el coste, los materiales, fueron llevando a un ejercicio primero de compresión, o sea, comprimimos la unidad de vivienda y después ahora estamos en una descompresión. O sea, ahora estamos tratando de que, aunque la unidad sea pequeña y el ser humano esté atrapado, como tú dices, en una unidad pequeña, porque es lo que el coste permite desarrollar y comprar. O sea, independientemente de eso, lo que sí se está persiguiendo es que con la plástica, con la cualidad de los materiales, podamos conseguir elementos que no nos presionen el vivir dentro de esos espacios. Hoy en día la misma composición
de esos materiales modernos. El vidrio pasó de ser una lámina a ser un compuesto y ahora es termoacústico. Ahora tiene una cámara de aire entre dos láminas, una lámina más gruesa, una lámina menos gruesa para que haga un trabajo térmico, aumentando la eficiencia energética de los acondicionadores de aire, que los inverters que ya conocemos por el mercado están pretendiendo convertirse también en sanadores espaciales, porque ellos reciclan el aire de una forma distinta. Arquitecto, usted está dando muchos secretos en este programa. Mire, vamos a seguir hablando de eso en nuestro próximo segmento. Televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con el arquitecto Juan Sánchez y la arquitecta Guillermina Ruiz. Retomamos aquello del vidrio con lo termo acústico sí, y con todo este tipo de cosas. Y es bueno porque seguro que el público que está escuchando quiere conocer, porque también el público necesita orientaciones en ese sentido. Y que para vivir no hace falta solamente la casa, sino orientaciones para habitar la casa o el espacio. Puntualizar ahí el enfoque psicológico, Bruno Sevi, de Sevi, saber ver la arquitectura, que aunque la economía nos haya obligado a espacios más pequeños, nosotros con aperturas más amplias de huecos, puertas y ventanas, permitimos la sensación psicológica de que tú integres el espacio exterior a ese pequeño interior y no te sientas tan atrapado. Arquitecto, pero siga usted como es el invitado principal con la tecnología que nos ayuda. A ver, siguiendo con la misma línea, los nuevos ensambles que permiten acondicionar el habitáculo otorgan esos valores de poder tener huecos de dimensiones apropiadas para no sentirse uno encerrado dentro de los espacios. Las mismas oficinas abiertas hoy no solamente son el concepto Open Office de planta libre, sino también de pared libre. De pared. Entonces, ¿qué pasa? El poder controlar el ruido, el poder controlar el clima, la temperatura, todo eso va permitiendo que podamos establecer un nuevo lenguaje dentro de nuestra arquitectura contemporánea, como mencionaste anteriormente. Pero ahí hay una cosa que es importante. Si realmente quisiéramos nosotros poder ver el salto que se dio desde el siglo XIX al siglo XX, obviamente el descubrimiento de esos materiales inicia o abre ese abanico de posibilidades a la nueva arquitectura moderna y a todas las corrientes que se establecieron en la arquitectura moderna. Sí. Ahora bien, a nivel de desarrollo, la República Dominicana nosotros no tenemos realmente un material de construcción nuestro, a excepción de la cana, como elemento de techo. Los materiales vernáculos, como el tejamaní, que han sido usados en los resorts. Exactamente. Como expresión. Como expresión. No como estructura formal, sino como expresión. O sea, hemos rescatado elementos de nuestro lenguaje vernáculo y lo hemos planteado para que haya una identificación de nuestra cultura primaria. Pero ahora bien, nosotros el 90% de nuestras construcciones son tecnologías apropiadas que no nos pertenecen. Entonces, ¿qué pasa? Eso no está mal. Yo soy de los que piensa que nosotros no deberíamos estar haciendo chozas, no. Cuando se pueda hacer la choza, rico hacerla como debe ser. Pero cuando tengamos que hacer torres de 40 pisos, también rico hacerlo como debe ser. Adecuado a los tiempos. No, y como debe ser. Porque fíjate qué pasa. Si nosotros dejamos que la planeación urbana sea aumentar la densidad, por ejemplo en el polígono central, Naco, se aumenta la densidad, pero dejamos que los edificios estén uno al lado del otro, entonces no le estamos otorgando calidad a la densidad. No. Si nosotros permitimos que la ciudad crezca de manera vertical,
porque nuestro subsuelo lo permite, hombre, obliguemos a que la ciudad se reticule, se dimensione la malla de una manera distinta, para que podamos aprovechar lo que se hizo de manera vertical, podamos aprovecharlo de manera horizontal, recuperar espacios públicos, otorgar áreas verdes para los transeúntes, para los deportes, para los niños, para los envejecientes, o sea, que le podamos... Para el disfrute lúdico de la ciudad. Hasta Puello Herrera lo trató ayer en su artículo, de que ahí viene la educación, de cómo vivir en la ciudad, incluido saber que el que pasea un perro debe de recoger los excrementos. Debe ser responsable. Debe ser como responsable debe ser. De eso. O Es sea, parte eso es del compromiso ciudadano. Eso es la ciudad. limpieza en la ciudad. Porque no es nada más lo que estemos ideando y planificando, Claro. es uso de la ciudad. Y hay sobras. A ese nivel, Claro. Uno de esos, no quiero dejar de mencionar cómo la economía ha ido cambiando de la época industrial a más adelante a la globalización. Hace un par de semanas tuve noticia de que a uno de esos edificios de principio de siglo, de apartamentos en Bruselas, ganó premio de arquitectura con su remodelación. Sí, claro. Ese es un punto importantísimo, porque tenemos muchos elementos, muchos edificios abandonados, muchos organismos arquitectónicos abandonados, y seguir haciendo nuevo, no debe ser solamente, a mi juicio, el enfoque, porque se puede rescatar mucho con la remodelación. Tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que en el espacio público, en el espacio cultural en que nos manejamos, vamos a seguir haciendo construcciones? ¿Hasta cuándo vamos a hacerlo? Eso son una respuesta a necesidades. Acuérdate que el déficit habitacional de la República Dominicana supera los 500.000 unidades. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 48.000 kilómetros cuadrados tiene la República. Fíjate, estamos construyendo y haciendo, pero también estamos deconstruyendo. ¿Dónde vamos a guardar las obras, el sobrante? Eso implica un planeamiento, un nuevo planeamiento, más el enfoque ecológico que me lo quitaste de la boca. ¿Cómo el ciudadano puede mantener lo que se llama una higiene comunicativa adecuada? Mire, yo no quiero que ustedes nos den respuesta aquí. O sea, yo dejo ese problema porque en presente, ¿no? En futuro nosotros tenemos cosas que resolver, y tú puedes hacer allí en un residencial buenas cosas, pero si lo que te rodea es la sobra, es el desecho, ¿cómo podrá mantenerse ese aporte tuyo allí rodeado de todo ese sobrante? Tenemos que pensar que hay que construir, pero hay que adecuar espacios para cada construcción. Yo creo que aquí se ha hablado también mucho de eso, porque tenemos arquitectos jóvenes, capaces, que han trabajado, han tenido experiencia. Mira, Sánchez ha estado en Miami, en Bogotá, en muchos sitios, y ha podido absorber, pero también veo que él tiene ideas sobre eso. Y creo que todo eso debe colaborar con esa pedagogía social que nosotros realmente necesitamos. Quiero escuchar sobre esto, lo que tus orientaciones, tus ideas, que complementadas con la arquitecta. Yo creo que este programa vamos a tener que repetir esta visita, porque otra cosa no puede ser, para que además todo se haga en la tranquilidad y sin muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces que el amable televidente pueda realmente orientarse y educarse en ese sentido. Y no solamente ellos, nosotros mismos. Arquitecto. Sí, mira, básicamente lo que nosotros debemos tratar de proyectar como profesionales de la arquitectura es que nuestros potenciales clientes entiendan los sistemas. O sea, la buena ciudad, la buena arquitectura, la sana arquitectura, va a depender de la comprensión de los sistemas. O sea, así como el cuerpo humano requiere de agua para hidratarse, requiere de alimentos para energizarse, tiene músculo para poder hacer actividades. Asimismo, es la ciudad. La ciudad es un organismo vivo, permanentemente vivo. No hay, aunque cuando esté dormida, está sirviendo a una función. Claro. Entonces, de alguna manera,
no comprender o no ver la ciudad como un organismo vivo, yo pienso que ahí radica el principal problema de esa interacción que tú hablas a nivel cultural. Nosotros no estamos visualizando nuestra relación con lo material de la ciudad. O sea, la vía, el andén, el árbol, la luz, el alumbrado público, los espacios de esparcimiento dentro de la ciudad. Una torre. No, la misma edificación. Sí, una torre, para que miren las cosas que generan, por ejemplo, la torre. Tú caminas hoy, Naco, y hay calles donde tú no sientes el sol. Claro. Tienes la luz, pero no sientes el sol. ¿Por qué? Porque las torres están hoy generándote sombra en toda la calle. Sombra. Ok, se sustituye el árbol por la torre y la sombra permite que el pavimento no se caliente. Hoy, Naco, debe ser más fresco que hace 20 años. Bueno, ese deber es el ideal, pero pareciera paradójico, pero es así. Estamos dando una visión, como decimos cuando vamos a hacer una perspectiva en vuelo de pájaro, a vuelo de pájaro. Estamos tocando muchos temas. Sí. Aquí. Sí, pero con un eje importante, que es precisamente el eje de, usted mencionó lo del desarrollo, yo diría el eje humano, antropológico, del ser social de hoy. Eso no lo podemos perder, ese es el origen. Es el origen de nuestra aglomeración. Sí. O sea, nosotros estamos aglomerados por las actividades que nosotros nos hemos planteado como entes. Y como diría Gambe, estamos recluidos, que es todavía peor. Ya nos están haciendo una seña de que tenemos que terminar, pero yo les voy a prometer a los amables televidentes que en la próxima semana estaremos con estos inteligentes arquitectos, agradables y versátiles. Así que le damos la gracia a la arquitecta Guillermina, a Juan Sánchez, por haber estado aquí con nosotros y haber colaborado con la educación cultural también desde este programa, que es nuestro programa y el programa de ustedes. Así, amables televidentes, hemos llegado a una edición más de nuestro programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.